hermanos y amigos, con las lecturas bíblicas, las reflexiones devocionales que tenemos en nuestro programa diario. Saludamos en radio a todos nuestros hermanos y amigos oyentes que también tienen la maravillosa oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Disertamos aquí con toda humildad y con mucha alegría para quienes están interesados en el crecimiento cuantitativo en cuanto a su relación con Dios y con la palabra del Señor. Estamos ubicados en el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. Ya hemos avanzado, como les dije, este capítulo no podía tomarse tan a la ligera porque tiene muchísimos puntos importantes en el sentido de los personajes. Cada uno de ellos es un personaje. Por tanto, pues nos ocupa bastante tiempo, prácticamente un programa cada personaje. Hemos hablado acerca de Abel, de Noé, de Abraham, hemos hablado de Isaac, de Sara, de Jacob, de José, y hemos llegado ahora al versículo 23. Desde el versículo 23 al 28 se nos habla de la vida de Moisés. Y comienza la lectura diciendo: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no tuvieron miedo al decreto del rey. Como ustedes pueden ver, aquí comienza la vida de Moisés, pero nos habla de la fe de su papá y su mamá, de su familia. Realmente ellos, al contemplar al bebé, fueron inspirados por Dios. Algo dentro de ellos les avisó que este niño tenía un destino especial, que era escogido por Dios. Ellos lo creyeron firmemente, no era simplemente una hermosura física, porque dice que le vieron niño hermoso. Pero no se trataba solo de una hermosura física, era algo espiritual. La gracia de Dios ya estaba en él. Había sido señalado por Dios para un propósito especial en Israel. Israel necesitaría un libertador. Los judíos estaban siendo esclavizados y maltratados por muchos años conforme a las profecías que se habían dado sobre la nación. Ahora, los padres, o sea, papá y mamá de Moisés, comprendieron que algo especial había allí y desafiaron el decreto del rey. Maten a todos los niños varones. Ellos prefirieron esconderlo por unos 3 meses y al ver que podrían ser ya atrapados, entonces lo echaron río abajo. Y la hija del faraón, precisamente, y no por casualidad, sino que Dios dirigió esa carroza hacia las manos de esta muchacha. Ella lo tomó y vio la gracia de Dios en ese bebé. Entonces lo tomó para sí y lo crió. Pero la Biblia dice que por la fe Moisés, cuando ya estaba grande, cuando se hizo hombre, él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Él fue criado en el palacio y con todas las riquezas, los lujos, la formación universitaria, las letras de Egipto. No era cualquier cosa. Egipto era la potencia mundial para ese tiempo. Era la nación del lujo. Y pertenecer al palacio del rey no era cualquier cosa. Era el palacio del rey de las naciones, la potencia en la que todos querían ver. A mucha gente extranjera le gustaba ir a Egipto para ver los lujos, las telas, el colorido de la nación, las hermosas calles, las hermosas mujeres, los jóvenes, especialmente pues los que estaban cerca del palacio, pues todos ellos tenían privilegios especiales y fuera por curiosidad o por cualquier otra razón, muchos querrían venir a ver.
Moisés no tuvo la necesidad de ir a curiosear o a comprar algo para conocer los lujos de Egipto. Él vivió dentro de los lujos del palacio del rey. Pero él sabía dentro de sí, porque como el Espíritu Santo estaba ya tratando con los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, entonces le había dado la certeza de que no era mejor poseer estas cosas del palacio del rey, sino pertenecer a su pueblo que tenía fe y que tenía esperanza en cosas eternas. Así de que él no quiso reposar en las riquezas egipcias, sino que él prefirió rehusar, es decir, renunciar a esa fama de Egipto, porque al ser el hijo adoptivo de esta muchacha, la hija del faraón, pues él tendría asegurado algún puesto allí. Posiblemente iba a ser, como algunos opinan, el próximo faraón de Egipto. Posiblemente llegaría, o por lo menos estaría en la élite social principal del palacio. Eso sin duda alguna que él estaría allí. Pero él sabía que había nacido de una sangre mejor, de una mujer hebrea, menospreciada, pero miembro del pueblo terrenal que Dios había escogido. Y él no podía renunciar a esa nobleza para pertenecer a la realeza de Egipto, a la pompa, al orgullo sensual de esta nación poderosa. No. Cuando creció, cuando ya estaba adulto, él tenía que tomar una decisión, hacer una elección. Y a todos los que servimos al Señor nos ha tocado elegir y nos ha tocado menospreciar al uno y amar al otro. Porque no se puede amar a dos señores, al mundo y a Cristo, a las pasiones sensuales de esta tierra o al Señor. Uno de los dos debe ser nuestro rey y debe gobernar nuestro corazón. O amamos los placeres, la avaricia, la codicia de los bienes terrenales y de todo lo que la vida carnal nos ofrece, o amamos al Señor con todo nuestro corazón. Y hay que tomar una decisión. Así de que Moisés eligió, él no ocultó su verdadera nacionalidad para conseguir pues alguna fama terrenal y poderío. Él sabía que al final el resultado iba a ser convertirse en una asquerosa momia de Egipto, allí donde sepultaban a estos faraones y reyes y generales del ejército de Egipto y los ponían como museo. Les echaban su perfume, su maquillaje, para que allí estuvieran momificados y congelados en las pirámides famosas de esa nación. Allí iba a quedar él para exponerlo como ídolo y como Dios terrenal de los ignorantes, los idólatras, los hechiceros. O mejor era ponerse en las manos del Señor, como el Señor lo sepultó donde nadie supo, pero hasta el día de hoy Moisés es famoso para nosotros. Es un hombre de fe, es un héroe, es un patriarca, un gran ejemplo y un modelo a seguir. Y nosotros hasta el día de hoy seguimos hablando de ese hombre. Él prefirió, dice el versículo 25, ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de esos deleites temporales del pecado. Y es que nosotros debemos decidir como Moisés por fe, así nos menosprecien, así nos traten mal, así nos digan cosas hirientes. Y a veces, lamentablemente, por los errores de algunos que se hacen llamar cristianos, que dicen tener fe, pues a veces por las fallas graves o vulgares de algunos, pues los demás también llevan insultos. Ayer salí por allí a la calle para acompañar un funeral de un amigo que murió y mientras esperaba la caravana, pues que llevaría el féretro, entonces me senté en una banca de una plaza pública y habían otras personas allí. Parece que uno de los vecinos olfateó que yo soy pastor, olfateó que soy cristiano, predicador, no llevaba en ese momento la Biblia en la mano,
pero de alguna manera él percibió el ambiente y entonces empezó a insultar a los cristianos y especialmente a los pastores. Dijo que todos los pastores eran un montón de ladrones, bueno, mafiosos y unos cuantos insultos, y que lo que hacían era engañar y estafar a la gente. Me quedé en silencio allí. Ahí sí me quedé momificado como la momia de Faraón. Dije, voy a esperar a ver qué puedo responder. Y el hombre siguió insultando. De pronto ya salió la caravana con el fallecido, lo llevaban al cementerio y preferí unirme a la caravana para ir y no le contesté nada al hombre. Cuando llegué al cementerio, la esposa del fallecido dijo, ay, pastor, qué pena con usted, pero el sacerdote no vino para hacer la misa aquí en el cementerio. ¿Será que usted puede entonces predicar? Le dije, claro, siempre estamos a la orden. Y bueno, allí prediqué al público. Supongo que el hombre que había insultado se dio cuenta que era pastor. A lo mejor no lo sabía, a lo mejor sí, no lo sé, pero tuvo que escuchar allí la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos que tomar la elección de ser maltratados, insultados, vituperados, aun cuando no en todo lo que digan tienen la razón, porque aunque haya algunos malvados que hacen blasfemar el Evangelio, pues no todos estamos allí en el mismo saco para que nos tengan que decir estas cosas. Pero aunque nos maltraten y nos insulten juntamente con el pueblo de Dios y nos menosprecien, pues debemos soportar estas cargas y estas cosas en lugar de estar prefiriendo pertenecer al mundo de los impíos, a los placeres de los impíos, a las cosas bajas de este mundo. Así es de que los apetitos de la carne y los deseos de los ojos y las cosas y placeres de esta vida no pueden ocupar el lugar o el trono en nuestro corazón, sino Cristo Jesús. Él repudió todos esos placeres de Egipto. Moisés no los quiso, él prefirió asociarse con un pueblo humilde, sufrido, un pueblo vituperado, perseguido. Él prefirió esto. Los privilegios de compartir esos malos tratos con su propio pueblo tuvieron en el corazón de Moisés mayor valor y no el libertinaje de esa corte poderosa que había en Egipto en el palacio. Dice la Biblia que teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de este mundo, los tesoros de los egipcios, porque él tenía puesta su mirada en la recompensa, en el galardón que Dios le tenía a él. Así de que él dio la espalda a los egipcios, dio la espalda al palacio. Él miró por fe. Todos los tesoros del cielo para él eran mayores que el lujo de las telas, los colores, los perfumes y el agua perfumada con flores con la que se bañaban en el palacio. Él prefirió y él escogió sufrir todo lo que el pueblo de él sufría, porque Moisés es tipo del Mesías y él sufrió maltrato y sufrió persecución, pero él valoró la lealtad hacia Dios y es lo que nosotros tenemos que valorar, ser leales al Señor por encima de todas las cosas que este mundo nos ofrezca. De la misma manera, nuestro Señor Jesús, cuando el diablo vino con sus tentaciones impías, absurdas, y le dijo, todas estas riquezas te daré, toda esta fama, todo este poder, pero si postrado me adoras, yo solamente adoraré al Señor mi Dios. Solamente a Él le daré la honra. No necesito nada de este mundo que está contaminado por el pecado. Ojalá que nosotros podamos pensar de esa manera, que podamos saber, comprender cuáles son las cosas que verdad cuentan para la eternidad. Tenemos que aprender a diferenciar y poner en la balanza estas cosas. Un poquito de placer en los años que tenemos o que nos quedan en esta tierra o un placer y un disfrute y un gozo eterno. ¿Cuál de las dos cosas es la que nosotros queremos? Pues Moisés sabía muy bien cuáles eran esas cosas que contarían para él un minuto después de haber muerto. Cuando uno llega a la eternidad, inmediatamente se da cuenta que todo lo que se nos había dicho en la palabra de Dios es cierto. Tanto la condenación
como la gloria. Solamente basta 1 minuto, 5 minutos después de morir y descubrimos que las cosas eternas son ciertas. Así es de que Moisés, por esa fe, él dejó Egipto, dice el versículo 27, y no tuvo miedo de la ira del rey, porque él se sostuvo, fue mirando al invisible, como si lo estuviera viendo. Dios es invisible, nadie le ha visto, pero nosotros es como si le viéramos. Estamos totalmente fijos en él. Hemos puesto nuestros ojos por fe en el Señor. Se nos mostró a Cristo. Él vino a la tierra y toda su vida quedó escrita en la palabra. Y cuando revisamos la palabra es como si lo estuviéramos viendo en persona. Nos gozamos, nos deleitamos revisando todos los pasajes de la Biblia, porque al mirar a Cristo estamos mirando a nuestro Dios. Así de que Él se revistió de esa intrepidez por esa misma fe. Abandonó esa tierra de esclavitud, aunque Él vivía en lujo, prefirió estar con los esclavos. Nada de miedo al rey, porque le temo a un Dios más poderoso que el rey, y es lo que me importa. Él rompió con la política de este mundo y nosotros tenemos que romper con la política de este mundo, que nuestro corazón no se apegue a ninguna clase de filosofía y engaño terrenal. Mientras mantengamos nuestra mirada en el Rey de Reyes, vamos a amarlo y vamos a temerle realmente mientras nos acerquemos a Él. Sabemos que nuestro Dios es inmortal, es eterno, es poderoso, que habita en luz inaccesible, pero que recibiremos un cuerpo glorificado y partiremos para estar con Él, que Él reciba la gloria, la honra, porque Él tiene el dominio de todo lo que existe. Él es eterno, sempiterno, y nosotros nos debemos a Él. Así debemos pensar cada día de nuestra vida. La Biblia dice que por la fe Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Es decir, el ángel del Señor estaba destruyendo a los primogénitos de Egipto como una plaga de castigo, pero Moisés se mantuvo firme a la fe en el Señor. Rechazó la religión de Egipto por completo, el paganismo egipcio. Ellos confiaban en sus dioses aparentemente poderosos. Así le enseñaban al pueblo que sus dioses hacían magia, hacían señales, convertían varas en serpientes y cuantas cosas más. Pero Moisés dio prueba de que el Dios de Israel era más poderoso que la brujería egipcia y renunció entonces a la religión egipcia por completo. Yo no tengo nada que ver con ellos, yo amo al Dios verdadero, y practicó las obras y todo lo que se le había enseñado. Con la aspersión de la sangre él se estaba separando directamente, enfáticamente, de la idolatría egipcia, porque esta sangre derramada simbolizaba al Cordero y era la que protegía de la muerte a la nación de Israel. Así de que para él la salvación era por medio de la sangre del Cordero y no por las aguas del Nilo, por las pirámides, por los faraones, nada de eso. Yo no creo en esos dioses, yo creo en la sangre del Cordero derramada y creo firmemente que bajo esta sangre estamos nosotros ocultos y guardados, y entonces Él hizo todo lo que se le había indicado. Así de que los primogénitos y la nación de Israel fue protegida de todo este ataque que Dios le causó a Egipto como castigo y todas estas plagas. Ellos cayeron en manos del Dios poderoso y el ángel del Señor los exterminó. El versículo 29 dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Qué maravilloso. Ellos siguieron a Moisés en ese éxodo poderoso, atravesaron el mar. Ahora bien, el mar parecía en ese momento obviamente un enemigo para ellos. Les estaba anunciando la destrucción. Y es muy fácil relatar esto como una historieta, como el que cuenta un chiste o alguna fábula. Es muy fácil tradicionalmente, como se le enseña a los niños en el culto dominical, un cuentico con dibujitos y todo esto, que a la final a veces
para los niños es solamente una historieta infantil. Amados hermanos, debemos ser en esto más cuidadosos. Solo quiero que pensemos en la nación de Israel frente al mar, al gigantesco mar por delante, y piensen en el ejército de Egipto atrás de Israel. Ellos estaban sin salida, no había nada que hacer. El enemigo les pisaba los talones, parecía que estaban atrapados, pero ellos obedientes a lo que Moisés les indicara. Moisés era el portavoz de la palabra que Dios dirigía, entonces era necesario escucharle. Y el Señor nuestro Dios dividió el mar, hizo que un viento recio oriental toda aquella noche golpeara, y el mar se abrió, las aguas se dividieron y quedó tierra seca. Así de que ellos se lanzaron allí, pero traían a los egipcios encima, ya cerca. Podían perder la fe al escuchar el ruidaje de los caballos, de las lanzas, de los escudos, de las pisadas de los soldados gritándoles maldiciones atrás de ellos. Pero ellos lograron pasar por fe y escaparon, y el mar se cerró y vino a ser la destrucción para todo el ejército. Fue como un callejón sin salida. Allí cayeron todos los soldados, poderosos soldados egipcios hechos para la guerra. Muy bien. Ahora nos encontramos frente al paso de Josué y Caleb. Ellos entran entonces a Jericó, los muros caen y por 7 días habían estado rodeando la ciudad. Dice el versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Para este tiempo ya Moisés había muerto. Entonces ahora nos habla de la fe del pueblo juntamente con estos hombres de Dios. Estos dos versículos nos hablan exactamente de Josué y Caleb y la nación que pudo entrar, los que sobrevivieron entraron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, dice la palabra del Señor. Entonces, ellos entraron a esta ciudad amurallada. Ahora bien, no estamos hablando aquí de una pared de ladrillo como la nuestra que cubre nuestras casas. Estamos hablando de muros que eran totalmente irrompibles, muros que tenían de 6 a 9 metros de anchos. Por allí podía pasar un camión tranquilamente y la altura era intraspasable. Eran muros muy altos y muy gruesos, y de esta manera se protegía allí la ciudad. Pero ellos rodearon, como Dios les iba indicando, como Josué les fue indicando, durante 7 días, dando la gloria al Señor. Luego, al séptimo día, ellos dieron 7 vueltas, y de esta manera entonces dieron un grito de alabanza y los muros cayeron de manera sorprendente. Esto fue lo que Dios hizo. Ahora bien, la razón mental normal pues puede decir que estos muros no pueden ser derribados de ninguna manera, que son superiores a nuestras fuerzas, y además el ejército de Israel no tenía cómo derribar estos muros ni cómo vencer a esta gente que les esperaba allí. Por eso se nos habla en este capítulo de la fe. Todo fue hecho por fe, porque Dios respondió fue a la fe del pueblo. Es decir, crean en mí, dijo el Señor, y yo voy a hacer las obras. Ustedes solamente crean, marchen alrededor de la ciudad, marchen los sacerdotes, den un toque de trompeta, el pueblo grite, alabe, y yo haré el resto. Imagínense los expertos militares escuchando esto. Es un método absurdo hasta el día de hoy. Humanamente hablando, es un método totalmente absurdo. A ningún especialista en guerra se le puede decir esto, porque va a pensar que esta gente es esquizofrénica, que ha comido mal, que ha dormido mal, pero cuando se trata de una orden que dio Dios, esto es diferente, esto funcionó. Así de que las armas de nuestra milicia no son carnales.
No son estrategias humanas porque no es con espada ni con ejército, sino con la fuerza del Espíritu Santo. Así de que cuando es Dios que va a obrar, Dios lo hace, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, y a ellos les funcionó de esta manera. Luego nos dice que por la fe Rahab, la ramera, que vivía allí, precisamente en esa ciudad, ella no pereció juntamente con los desobedientes de Canaán, que fueron destruidos, sino que ella había recibido a los espías que habían sido enviados y los recibió en paz y los protegió. Encontramos esta maravillosa historia cuando leemos el libro de Josué y encontramos que ellos pudieron entrar, invadir, derrotar, pero Rahab se convirtió. Ella fue un prosélito. ¿Y cómo sabemos que se convirtió? Porque aparece precisamente en el libro de los héroes de la fe. Y es que ella se hizo judía. A este tipo de personas extranjeras que se convierten a la religión judaica o que se convertían en el Antiguo Testamento, se les llama prosélitos, convertidos, extranjeros convertidos a la religión judía. De esta manera es que ella pudo ser librada, el Señor la guardó, ella vino a ser una adoradora de Jehová. Esto es maravilloso y es evidente por la lectura bíblica. Abandonó todo el paganismo, la brujería, la prostitución, el pecado en que vivía, toda esa vida pagana. Y esto nos muestra que cuando Dios se ha propuesto en su soberanía absoluta y ha destinado a alguien para la salvación, pues no importa en qué hoyo esté metido la persona, en qué lugar se encuentre, el Señor le salvará. Ella no se hizo leal a los paganos, a sus compatriotas, sino que prefirió primero al Señor y al pueblo de Dios. Se mantuvo fiel a lo que le dijeron los espías. Mira, nosotros venimos de parte del Dios de Israel, el Dios que creó los cielos y la tierra. Nos mandó tomar esta nación y nosotros vamos a hollar todo lo que aquí existe, vamos nosotros a derrotar a los ejércitos y nosotros vamos a servir a nuestro Dios porque todo este paganismo, esta brujería se acabó. Nosotros venimos para ponernos de rodillas ante nuestro Dios y aquí lo vamos a adorar. ¿Lo crees o te mueres? Yo lo creo. Si lo mandó el Dios que hizo los cielos y la tierra, quiere decir que ese Dios me hizo a mí y ese Dios me puede salvar a mí. Yo me convierto a Él, dejo el pecado, dejo todo y adoro su nombre. Así de que todos los desobedientes murieron, pagaron, pero ella fue salva por la gracia del Señor. Díganme ustedes si esta lectura no es maravillosa, como nuestro Dios nos impulsa a nosotros con estas lecturas a servirle con todo nuestro corazón y Él nos librará de todos los males que podamos nosotros ver en este mundo. Él lo ha prometido y pronto nos sacará de aquí, nos rescatará de aquí y este mundo será consumido por fuego, por meteoritos, por hielo que caerá a la tierra, por un gobierno que dominará este planeta, asesinando personas por todas partes, pero el Señor nos rescatará porque Él lo ha prometido y esto lo creemos nosotros por la fe. Estamos en esa lista de Hebreos 11, nosotros también. Hasta la próxima.